Buenas noches. Contento de verlos toda esta semana. Espero que no se hayan aburrido. Y si tienen la oportunidad de ver y rever estos videos, muchas veces van a encontrarse con problemas matrimoniales y mi consejo sería que le haga escuchar esos videos. ¿Por qué? Porque tanto el primero como el segundo como el tercero, que habla de los matrimonios, le van a ayudar a entender, antes de buscar consejos, lo que tienen que hacer. Porque si uno va cargado a buscar consejos, si uno va con enojo, con amargura, no van a tomar pastillas de calmante y no van a resolver el problema. En vez, si escuchan esos videos, van a poder limpiarse primero, ponerse claramente contra el Señor, ver lo que realmente quieren hacer y después pedir el consejo, porque así vas a la base. Lo mismo pasa con los niños. Muchas veces no sabemos qué hacer con los niños o con los jóvenes y vuelvan a ver esos videos que le van a ayudar. Estábamos hablando ayer sobre el ayuno digital, que los chicos y también los adultos a veces tienen que tomar un tiempo de reposo. Trabajamos 7 días a la semana, un día nos reposamos o debemos reposarnos. Y lo mismo pasa con las cosas digitales, con los teléfonos, con las computadoras, con los juegos. Tenemos que tener tiempo de tranquilidad, de no conectarnos con ellos. Como hemos visto, todas las cosas me son lícitas, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, mas no todas convienen. Habíamos aclarado que las cosas lícitas eran cosas lícitas, no son cosas prohibidas. Pero aún las cosas buenas no siempre edifican o nos dominan, aunque sean buenas. Entonces, ese ayuno digital realmente nos hace probar quién manda. Porque cuando yo no puedo hacer un ayuno digital, termino diciendo, ok, el juego me domina, el chat me domina, las redes sociales me dominan, porque no puedo no estar. ¿Cuántas veces? Claro, si usted trabaja, si usted recibe información, es distinto con el teléfono. Pero los chicos quieren con sus amigos, están continuamente texteándose, hablando, y dice, ok, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la consecuencia? Y muchos se alteran, muchos tienen problemas de nerviosos y reaccionan mal cuando le quitas el teléfono. Así que la tecnología puede ser un medio de edificación. Hay muchos estudios, hay muchos sermones, hay juegos bíblicos también que uno puede participar y aún puede, como es online y es gratis, puede estar jugando solo sobre eso. Y, por ejemplo, te aparecen versículos bíblicos que tenés que saber agregarle vocales, que ponerle consonantes, para adivinar cuál es el versículo bíblico que está ahí. Hay muchos juegos populares que lo pusieron con versículos bíblicos que ustedes pueden ver. Preguntas y respuestas muchas veces. Hay muchas cartas que se venden en las librerías evangélicas donde es preguntas y respuestas. Y si tú respondes, se te da una carta y aquel que colecciona más cartas es el ganador, porque supo dar la clave a las preguntas. Así que las redes sociales, si yo las sé usar, me van a ayudar. Ahora está el AI. El AI o los chatbots o el ChatGPT o cualquier otro nombre que pueda tener, que es inteligencia artificial. Muchos jóvenes están siendo adictos al chat. ¿Por qué? Es una conversación normal que tiene contigo. Tú le haces la pregunta, te responde y tú piensas que estás tratando con una persona.
O sea, no sé por qué le va a llamar usted, pero usted qué piensa, usted qué dice. Y yo le pregunté una vez, ¿cómo quiere que le llame? Inteligencia artificial, pone ahí. ¿Por qué? Porque no es una persona, no es un individuo. Te da mucha información, pero un artículo que leí hoy decía que, por ejemplo, el ChatGPT le hicieron 100 preguntas de distintos tipos y la respuesta que dio fue falsa, un porcentaje, y de todas las web que consultó, 24 web no existían. Entonces daba la información de web que no existían. Te da su opinión personal. Personal, no es una persona. Su opinión de lo que busca. Pero a veces cuando tú vas a hacer algo y usar eso, te puede guiar a lugares errados, como lo hace Google muchas veces, mandándote por lugares que no existen. Bueno, esto hace lo mismo. Pero el joven dialoga y como no va a recibir nunca un insulto o una queja, él va a dialogar, va a hablar, le va a hacer preguntas de los padres, le va a hacer preguntas de los hermanos, le va a hacer preguntas de un montón de cosas y lo va a guiar por caminos equivocados. No todo lo que te dice es equivocado. Yo, trabajando con pastores y alumnos, entro y hago una búsqueda a ver dónde están los errores. Y es interesante. El más estricto es ChatGPT. Tú le dices, bueno, pero ¿qué relación hay entre este versículo? No lo menciona ninguno. O sea, te dice directamente. Tú vas a Cloud y ahora encontrás otro. Ya sí encuentra la relación. Y sí, porque te explica uno y otro. Entonces, distintos AI te dan distintas informaciones. Todos dan su propia opinión. Esto está creciendo mucho entre los jóvenes. Mucho. Y termina siendo el amigo con el que dialoga y lo asume como una persona y se aísla de todos los demás. Son respuestas bien pensadas, bien escritas, y si por ahí no, muchas veces yo estoy a ver qué piensa sobre esta doctrina o sobre cierta otra, poniéndole dispensacional, no me des tu idea, no quiero tu consejo, no quiero tu opinión. Si vas a darme tu opinión, escribí en mi opinión. En fin, le tengo que dar una serie de indicaciones y normalmente ya tengo un decálogo puesto. Antes de empezar le pongo eso y entonces sí entendí, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Le escribo algo, me da la respuesta y digo, no, esto no es correcto, porque tal cosa y tal cosa en la Biblia dice esto. Sí, disculpe, me equivoqué. O usa otra palabra que me daba mucho fastidio. Usaba la palabra, no, hablando sinceramente, no. ¿Cómo? No, tener razón no. Cuando quería, en honor a la verdad, como diciendo, sí, en honor a la verdad, yo me equivoqué. Digo, ¿por qué? ¿Me mentiste todo el otro tiempo? Le pongo, bueno, no, pero es un modo de decir, porque esto que sí, claro. Entonces yo digo, mira, cuando errás, decí, me corrijo, punto, basta. Entonces pone, bueno, me corrijo, sí, tienes razón por esto, y te da las reales razones. Pero antes te dijo una razón equivocada. Entonces, dentro de esas razones te dice algo errado. Y dice, por ejemplo, en este caso me pone, claro, porque en la continuidad de Israel es la iglesia. Y yo le dije, te dije que lo pongas dispensacionalmente. La iglesia no es la continuidad de Israel. Sí, es verdad, disculpe. Y empieza a darte todas las razones lógicas del por qué y para qué. Así que te puede dar mucha información. Yo leo muchos libros, muchos artículos.
Y muchas veces el hecho de ir al ChatGPT me ahorra un montón de búsquedas históricas y aún de doctrinas. Y a veces me pone versículos bíblicos que digo, wow, no se me hubiera ocurrido nunca poner ese versículo bíblico. O sea, tiene muchas cosas positivas. Una cosa que yo hago, estoy desarrollando un material, por ejemplo, solamente le tiro la bomba, después ustedes lo estudian, que ya lo hablé con el pastor. En la palabra de Dios dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Es interesante que en el libro de los Hechos se habla mucho de discípulos, ni una sola vez está ser hijos de Dios en el libro de los Hechos. Hoy estaba acostándome para tomar una siesta y digo, Hechos habla de hijos de Dios. Y me levanté y me puse a buscar. Y no aparece una sola vez ningún pasaje que diga hijos de Dios. Entonces digo, ok, desde Romanos hasta Apocalipsis no hay una sola vez que use la palabra discípulo. Y yo digo, pero no dijo que tenemos que ser discípulos. ¿Por qué el Espíritu Santo no guió a los escritores a hablar de los discípulos? Y digo, aquí hay algo que tengo que descubrir. Y yo digo, wow. Y mientras que hijo de Dios lo repite como 6 o 7 veces desde Romanos, especialmente Romanos, en un capítulo 8 lo menciona varias veces. Y después lo menciona Juan, o primera Juan, hablando de los hijos de Dios. Porque hijos de Dios es ser mucho más que un discípulo. Entonces yo armé todo mi tesis sobre eso y le digo, ok, lo puse todo en uno de estos inteligencia artificial y digo, ponémelo, desglosámelo como un libro. Tema 1, tema 2, tema 3, subpuntos. Digo, no agregues nada, no quites nada. Pone eso. Y lo hizo. Digo, wow, me ahorro de mandarlo a un editorial para que me haga la revisión de todo ese material y me lo hace espectacularmente. Así que para compaginarte, ponerte traducción, espectacular. Yo predico en inglés y predico en italiano. Entonces, la base lo tengo en español. Entonces voy y le digo, ok, traducime todo este material al italiano. Lo doy para corregir, ningún error. Google comete un montón de errores. Lo pongo en inglés, porque tengo que predicar en inglés. Le doy a mi esposa, toma, léelo, fíjate cuántos errores hay, porque ella es muy buena en gramática y en todos los verbos y los tiempos. Y dice, no hay ningún error. Así que en las traducciones son muy, muy buenos. Tiene muchas cosas positivas, pero cuidado, la seducción y Satanás está ahí. En primer lugar, no es el Espíritu Santo. En segundo lugar, no tiene moral. Entonces, cuando yo voy a ellos, yo tengo que ver que me está dando una información verdadera o falsa. Y yo tengo que tener cuidado. El problema es que el que no conoce la doctrina se va a comer un montón de sapos. Se va a comer un montón de conceptos cerrados, porque él va a seguir mezclando. Después que yo lo corregí 10 veces, le digo, toda la información que yo te di, si yo entro más tarde en un otro chat, ¿usted tiene esa corrección? No, voy a cometer los mismos errores. Así que tengan mucho cuidado. Es muy útil, te da buena información, pero tienes que conocer el material que vas a preguntar. Si no lo conoces, es mejor que leas otros libros, otros artículos, otras web que sean de personas serias que te pueden dar la guía correcta a ese punto. Así que, así como es positivo las redes sociales que tienen algo bueno, también tiene mucho malo. El TikTok, el Facebook, todos esos programas que hay,
te dan una información que puede ser válida, pero la mayoría son tonteras. La mayoría son estupideces. Con chistes, con cargadas, pero atrae. Yo a veces cuando paso por el aeropuerto, veo a la gente, miro lo que están viendo, aún en el avión sentado mirando lo que están viendo, y yo digo, wow, se gasta horas con tonteras. Digo, pudiendo ganar un tiempo de aprender algo, de tener qué sé yo, comprar la revista muy interesante, no sé si la tienen aquí, o descargarla o en la web, muy interesante. Ahí tenés un montón de cosas científicas, un montón de descubrimientos, un montón de cosas. Y te digo, es fascinante enterarte lo que pasa en la vida. Ahora están haciendo muchos descubrimientos en Israel, en Egipto, de la época de Jesús. Y están descubriendo cosas que antes decían no existía. Esa ciudad no existía, esa otra cosa tampoco. Y están descubriendo que existía. Aún encontraron la tumba de Pilato con el nombre de Pilato y los huesos de Pilato. Y tú dices, wow, Dios se está revelando poco a poco. Está enterrado, pero si Dios dijo que está ahí, no te hagas ningún problema. Lo descubren después. ¿Cómo? Estuvieron hablando del imperio hitita. Por cientos de miles de años, dice la Biblia, miente, nunca existió un imperio hitita. ¿Dónde buscaban los imperios? Al lado de los ríos. ¿Y este imperio dónde estaba? En la montaña. Y lo descubrieron. Y ahora, y la Biblia tenía razón. Y tantas otras cosas que están descubriendo. Pero también, así como tiene positiva, tienen palabras vulgares, tienen palabras terribles que los chicos van aprendiendo. No solamente viendo eso, sino viendo películas. Las malas palabras están al orden del día. El sexo está al orden del día. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el sexo con la trama de la película? Porque el ser humano le gusta el sexo. Dios creó el sexo, pero te incitan a hacerlo mal. Ahí está el asunto. Y claro, vos estás casado y vos decís, bueno, ¿qué importa el asunto del sexo? Digo, yo puedo verlo, total, estoy casado, yo conozco. No, porque te muestran otra mujer, te muestran otro hombre, se muestran sus órganos y el corazón es más engañoso que todas las cosas. Evítalo o pásalo rápido. A veces te deja ver los cuadros que pasan rápido y seguís con la historia después. Porque a veces son historias interesantes que meten cosas que no corresponden. Una cosa que en casa tiene que haber, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En tu casa, ¿cuánto pesa la palabra de Dios? Eso hace la diferencia. Si yo dejo a mis hijos hacer lo que quieren y la palabra de Dios no es, quita ese cuadro que dice yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque lo estás deshonrando continuamente. Jehová es mi pastor, quítalo, porque no lo estás haciendo. Porque si lo vas a tener ahí, practícalo en casa, practícalo con tus hijos. Y yo te digo, no lo hiciste por todos estos años, ahora vas a empezar. Sí. Confesar tus pecados a Dios que no lo hiciste, que no lo estás educando, que dejas que esos sistemas eduquen a tus hijos y empezar a agregar poco a poco la palabra de Dios. No, a papá no le gusta o a mamá no le gusta, a Dios. Mira lo que dice Dios con respecto a eso. O, ¿sabes lo que Dios dice con respecto a eso? O, ¿por qué te gusta tal cosa? ¿Por qué escuchas tal otra? ¿Por qué ves esto? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te gusta? Tiene que haber un diálogo. Y hoy no hay diálogo. Porque el chico piensa que tú eres ignorante, no sabes ni usar el teléfono, aprieta acá, pone acá. A veces le enseñan a uno de nosotros y viene el que sabe todo y dice, mira, tío, haces así, ta, 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 ta. ¿Ves? Aquí está. Espera, empezá de nuevo. ¿Por qué?
Yo no tengo la mentalidad de él. Yo crecí con el teléfono que se daba la cuerda para que pueda funcionar y que te cambiaban y te hacían esperar 1 hora o 2 horas para hablar con otro país. Pasamos toda la televisión, los cassettes, los CDs, todo eso. Llegamos al día de hoy y mis nietos cuando vienen me dicen, ¿qué es esto? Era de aquella época, todavía lo tengo ahí y no tienen la menor idea. Pero hoy nacen 13, 14 años, son hackers. O sea, se pueden meter en cualquier lugar, cambiar cualquier cosa. Y tú dices, y nosotros no entendemos, estamos por detrás y somos lentos. A mi papá, cuando tiene 101 años. Y le digo, papá, ¿tenés el teléfono ahí? Sí. Bueno, vivo, feliz, contento. Digo, ok, ¿ves este color azul que tiene una forma así? Sí, apretalo. Ok, lo aprieto. ¿Te apareció esto? Tengo que... Pero una vez que le enseñaste, se olvidó. Tenés que empezar de nuevo. La Escritura me recuerda una cosa. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué como familia no memorizan un versículo por semana? Como familia. No estoy hablando el chico. Todos. Y después se lo repiten unos a otros. Y ponerle premio a los chicos. Invertí dinero en tus hijos. Bueno, si ustedes hacen eso, les voy a dar tanto. Y si al final de la semana se recuerdan todos los versículos, tanto. Es la mejor inversión de dinero que podés hacer en tu vida. ¿Pero por dinero? Sí, porque los chicos no están motivados para memorizar la Escritura. Están memorizando para tener dinero. ¿Pero cuál es el resultado? Le quedó en la memoria. Y eso es lo importante, porque van a reflexionar toda su vida. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Por qué vienen los divorcios? ¿Por qué vienen las peleas? ¿Por qué vienen? Por el corazón del hombre. No es la sociedad la culpable. Pero miren qué sociedad cumplió o creció. ¿No le echamos la culpa a la sociedad? En el jardín del Edén, ¿cuál era la mala sociedad? Adán y Eva pecó en una perfecta sociedad. No es el ambiente. Nunca pensamos en eso. Después Dios lo dejó con la moral. La moral de Dios, conocían el bien, pero también conocían el mal de Satanás. Así que tenían los dos conocimientos en su conciencia del bien y del mal. Y cuando empiezan a guiarse su vida, porque no había mandamientos, ¿qué sucede? ¿A dónde van? ¿Van con la moral de Dios o van con la moral de Satanás? Van con la moral de Satanás. Ahí viene la caída. ¿Ves? Es el corazón del hombre, no son las circunstancias las que te cambian. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Se acuerdan lo que le dijo Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? La Biblia dice, sí, tú eres guarda de tu hermano. Y especialmente tus hijos. ¿Tú lo quieres ver en el infierno a tus hijos? ¿Tú lo quieres ver quemándose, sufriendo eternamente? ¿Qué haces hoy para ayudarles? ¿Qué haces hoy para quitarle de esa situación? Si tú crees en la Biblia, tú tienes que creer que Dios dice, tienes vida eterna, pero tienes condenación eterna. ¿Amas a tu madre? ¿Amas a tu padre? ¿A tu tío? ¿Aún al que odias? Presentarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios dice, tú eres responsable. Y yo voy a hablar la próxima reunión sobre nuestra responsabilidad. La otra cosa que tienes que hacer con tu hijo es escuchar. Tu hijo no habla contigo porque tú no escuchas. Normalmente te va a decir, sí, ya, ok, te dije que hagas esto. Sí, pero papá, está bien, después hablamos. No hay comunicación. Tú le cierras las puertas. Entonces, ¿quién le abre las puertas? El amigo. El que está en la droga,
el que está en los vicios, el que está en YouTube, el que ve pornografía. Él le abre las puertas. Y Él le va a dar las respuestas equivocadas. Y tú no tuviste tiempo. Y Dios te dice, mira, yo te di tu hijo por un periodo de tiempo. 16, 18, 20 años. Y después va a seguir su vida. Si tú no lo instruiste en ese periodo con la palabra de Dios, no llores después cuando Él anda por otros lados. Ay, Dios, ayuda, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hijo. ¿Qué hiciste cuando lo tuviste contigo? La primera culpa es mía, es tuya. Y si tú no le puedes dar los conocimientos básicos, inscríbelo para que pueda aprender. Que venga a la iglesia para aprender. Que se anote en cursos para aprender. Orar para que alguien lo pueda ayudar en el crecimiento. Yo a mi hijo le enseñé. A mi hijo lo mandé a un instituto bíblico por 1 o 2 años. A mi hijo estuvo involucrado en la iglesia. Muchos le predicaron la palabra. Son creyentes. Pero digo, Señor, lo que yo no pude comunicar, a que otros se lo puedan comunicar. ¿Y el resultado cuál fue? Que hoy aman al Señor, están ayudando misioneros, están colaborando en la iglesia, y tú dices, wow. Y los nietos son todos creyentes. Entonces tú dices, no es porque yo lo hice, porque yo oré al Señor, que si yo no llego a cubrir eso, que otros puedan cubrir esas áreas, ayudándome a lo que yo hice. Pero guárdale a los ojos. No le estés hablando y trabajando y no. Pará, presta atención, mírale a los ojos y habla con ellos. Porque ellos están metidos en la lectura de lo que los amigos le dicen y lo que ellos escriben. Hay una relación muy directa. Muy bien, mírale a los ojos, que para de hacer cualquier cosa y conversar. La otra cosa es, por ejemplo, preguntarle, bueno, tuviste una ayuda digital, no estuviste un día con el teléfono. Quizá fue porque tú se lo prohibiste, porque falló a tu confianza o no hizo lo que le pediste. Entonces, el castigo que le damos es, no puedes usar tu teléfono. ¿Qué pasó hoy? ¿Cuáles fueron tus problemas con la ayuda digital? Y abrite. Si nunca hablas, va a costar. Dice, ¿qué se trae mi papá entre manos o mi mamá entre manos? O sea, los chicos son veloces en ese sentido de pensar. Entonces, mostrar sinceridad. Y si te equivocas, pedirle perdón. Si te equivocas con tu esposa, pedirle perdón. Pero mi machismo va a confiar menos en mí. No, va a confiar más. ¿Por qué? Porque dice, mi marido sabe cuando comete errores. Entonces puedo tener más confianza. Entonces no tengan vergüenza de pedirle perdón a los hijos. Al contrario, dice, mi papá también se equivoca. Pensé que yo era el que creaba todos los males en casa. Entonces, trata de conversar, trata de relacionarte con él de alguna forma. Los primeros tiempos, como nunca lo hiciste, va a ser incómodo. Pero orá y seguí insistiendo, con sinceridad. No, ahora es la hora que estemos juntos. No. Cualquier momento es tiempo de estar juntos. Busca los medios y la forma. Y decirle, bueno, ¿sabes lo que Dios piensa en su palabra? ¿Qué pensás lo que dice el versículo tal? Le estás pidiendo una explicación. Le estás pidiendo que sea teólogo. Y Él te va a dar la respuesta, su respuesta. Y trata de corregirlo para guiarlo a la correcta respuesta. Eso le queda. Eso no se le va. Así que vamos a orar para que eso pueda ser una realidad. La disciplina a nuestros hijos. Bueno, marcado en una tecnología, en la filosofía del siglo que exige, sin duda, exige un equilibrio delicado. Yo tengo que tener una firmeza bíblica y a su vez una gracia amorosa en mi conversación. Hoy vemos, y si ustedes van a un supermercado o aún vienen a la iglesia, chicos corriendo de un lado, o muchas veces cuando estamos en una reunión,
digamos aquí, que a veces tienen ustedes koinonía, el tiempo en que traen comida, en que están. ¿Y qué va a pasar normalmente? Que todos los chicos van, se meten la mano por todos lados, tiran, los padres dejan, y los padres ni se mueven. Y ese chico está ahí sirviéndose y tirando todo por el piso. Los padres ni se mueven. ¿Qué están mostrando esos chicos? Que les falta educación en la casa. Que a los padres ya están cansados y les dejan hacer lo que quieran. Yo me acuerdo que en campamentos o en reuniones de ágape que teníamos, la primera cosa digo, señores, los niños no los quiero cerca de la mesa, en primer lugar. En segundo lugar, los padres vienen con los hijos para servirles. No quiero que los hijos menores de 13 años se sirvan solos, con el padre al lado. Primero porque se sirven, nosotros tenemos una merienda todos los domingos a la mañana en la iglesia. ¿Y quiénes son los primeros que llegan? Los chicos. ¿Y qué es lo primero que se sirven? Todo lo dulce, se llegan un plato lleno de dulces para ir a comer. Y tú dices, no, padres, cuiden a sus hijos, vayan con sus hijos. Que coman lo que van a comer, que no desperdicien la comida. Algunos padres se ofenden. Y tú dices, ¿por qué se ofenden? Porque tú le estás corrigiendo públicamente algo que no hacen en la casa. Entonces viene la ofensa. Yo sé que aquí no pasa eso. Yo les cuento lo que pasa en otros lugares. Pero alguien a veces tiene que levantar la voz y decir, no más. Padres, cuiden. O estamos en una reunión y los chicos están corriendo, le traen juguetes, le ponen ahí en el medio. No, señores. No es correcto. Vienen a escuchar y estos están distrayendo y Satanás los usa para distraer tu atención al mensaje. Ustedes no ven la obra de Satanás en ese niño. Sí. Y va a sonar el teléfono en ese momento, y va a sonar el timbre, y va a haber un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que escuches bien la palabra de Dios. Ya te mete ideas. A ver, ¿qué voy a conseguir? ¿Qué voy a comer esta noche? Y aquí está el predicador hablando y tú pensando en la comida, ¿qué vas a hacer al mediodía? Satanás es astuto. Pablo dice, yo tengo que poner prisionero mi mente para escuchar y hacer la voluntad de Dios. Porque natural no me viene. Ahora, la disciplina es importante. Y claro, la Biblia tiene disciplinas antiguas, dicen algunos, pero que siempre fueron eficaces. Hoy tenemos la disciplina moderna que no son eficaces. Y tú dices, wow, pero te cortaron ciertos derechos que tú tenías, hoy no los tienes. Así que el principio fundamental, dice Efesios capítulo 6, versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No dice criadlo en disciplina y amonestación de los padres. Yo voy a transmitir lo que Dios quiere porque es perfecto a mis hijos. Entonces no es porque papá quiere o mamá quiere. Fíjate lo que Dios dice en cuanto a esto. Y tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. Y tú quizás te bautizaste en la iglesia, pero no estás obedeciendo. ¿Y tú crees que Dios te va a castigar? Yo voy a castigarte como padre, pero con Dios es más rígido. Él tiene amor, tiene misericordia, pero tiene disciplina. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces mis retos, mis gritos, eres esto, eres el otro, no se te puede confiar, no se te puede hacer esto, siempre metido en la televisión, siempre metido en el teléfono, siempre. Yo no lo estoy animando, yo lo estoy destruyendo. Le estoy diciendo verdades, pero en mala forma. Y la palabra de Dios dice,
no exasperes a tus hijos, no lo provoques a ira, no lo irrites. Y muchas veces irritamos, repitiendo. Se desenchufa automáticamente. Pidan sabiduría a Dios para hablar con sus hijos. No, Él no me escucha. Ya lo despreciaste. No, Él cree que la sabe todas. Ya lo despreciaste. No hagas eso. Dale un valor, toma tiempo de explicarle y que Él te explique. Y la cosa principal es, ¿me amas? El problema es que hoy que los adolescentes a los 12, 13, odio a mi madre, odio a mi padre. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no me deja hacer lo que yo quiero. Simple. Entonces yo le pregunto, ¿por qué odias a tu madre? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Pensás que ella te quiere hacer un mal o te quiere hacer un bien? Nunca lo pensé. Hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Y ahí va a venir, va a llevar su tiempo. Cuando más tarde la corregís, peor es. Mayores problemas vas a tener, mayor rebeldía vas a recibir. Entonces, tus emociones no tienen que controlarte. Le digo al chico, mira, cuidado con el plato, que tenés la comida, se te va a caer. Y el chico ¡pum! Se le cayó, se le rompió el plato. Y pues, te dije que no, ¡pa! ¿Fue una corrección o un descargo de tu emoción? Piensa, ¿cuántas veces lo hiciste? No me obedeció, rompió eso. ¿Te importa más el objeto roto que el corregir correctamente a tu hijo? Es como el ejemplo que di ayer. La señora le pegó al hijo, el hijo trastabilló, se golpeó contra el canto de la mesa, cayó al piso y murió. ¿Fue intención de la madre matarlo? Pero no controló la violencia. Descargó toda su frustración en él. No es correcto. Tienes que tener coherencia. Tienes que tener un propósito constructivo. A mí me enseñaron y yo practiqué eso. Mis hijos desobedecieron. 2, 3 veces desobedecieron. Los llamé. Digo, mira, yo te tengo que castigar. Yo nunca uso la mano. Usaba una paleta, hoy está fuera de moda, pero una paleta plana, donde causa ardor, pero no deja moretones. ¿Viste cuando alguien te saluda en la playa, cuando venís todo quemado, dice, ¿qué tal? No te dejó ningún moretón, pero el ardor que te creó es grande. Y digo, mira, desobedeciste, ¿no? Sí, papá, no lo voy a hacer más. Yo sé que no lo vas a hacer más. Pero yo tengo que dejarte un recuerdo. Tú tienes que memorizar estos hechos para no repetirlos. Pero vamos a orar. Primero oré yo para no descargar mi frustración. Yo calmarme. Después, llamarlos, hablarles calmo. Y yo tenía un principio. Si tú me dices la verdad por tu desobediencia, te doy solo una palmada. Pero si mentís, te doy 2. Elegí. Después que los castigué, y normalmente cuando venían así ellos, porque sabían que venía la paliza. Y nada de 10, 20, no. Si, la verdad, confesás 1. Si mentís, 2. Y yo lo voy a descubrir. Y el asunto es que después de castigarlo, orábamos de nuevo. Digo, te amo. Si te dejo ir, yo después me voy a lamentar toda la vida. Chiquitos. Digo, yo te amo. Mamá te ama. Entonces, obedece a papá, obedece a mamá, porque no te van a pedir nada para hacerte daño. Y lo abrazábamos.
¿Cómo piensas que crece ese niño? Pero tengo que tener paciencia, no descargar, porque mi objetivo es constructivo. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Hay un periodo en que no hay más esperanza, que ya está totalmente en la mano de Dios. Tú no puedes esperar. Depende de la voluntad de Dios. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Son versículos bíblicos que están ahí, estuvieron siempre en la Biblia y nunca me lo enseñaron. Pero él dice, ¿por qué nunca te lo enseñaron? ¿Por qué nunca leíste la Biblia? Y cuando la leíste lo pasaste por arriba, no lo meditaste. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Lo quiero golpear, lo quiero matar, ¿qué daño le quiero hacer? ¿Por qué quiero hacerle un daño físico cuando el moral es el mayor? Entonces voy a corregirlo y a veces tengo que usar los dos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Nuevamente, hay un modo de corrección que es mejor que otro. Usa ese medio. Así que enséñale la razón por lo que va a hacer las cosas. Anteriormente era porque papá quiere, porque mamá quiere. Hoy nuestra generación, especialmente la generación Z, tiene un problema. Te pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y tú no tienes la menor idea del por qué. ¿Por qué es así? Hoy eso no es una respuesta. Tenés que buscar la respuesta y darle la respuesta correcta. Primero te va a respetar y después dice, no es tonto mi papá, no es tonta mi mamá. No es sí, porque yo lo dije. No, porque yo tengo que contrarrestar las filosofías huecas de este mundo, dándole una razón, explicándole lo que es. No es solo decir no. La razón del por qué no, para que vea que hay un argumento detrás y no un capricho dentro. Y nunca permitan que el padre tenga una orden distinta a la madre. Cuando mi hijo venían a mí, yo les digo, mira, no jueguen con nosotros. Ustedes, ¿por qué? Mamá te va a preguntar, ¿hablaste con papá? ¿Y qué te dijo papá? Que no. Sigue siendo no. Y cuando vienen a mí, ¿hablaste con mamá? No. Ok, déjamelo hablar con mamá, después te doy la respuesta. Porque yo no tengo valores, todavía no conozco todo el trasfondo. Él me pide permiso de algo, digo, ok, déjame hablar con mamá, después te doy la respuesta. Lo mismo la esposa. ¿Hablaste con papá? No. Déjame hablar con papá y te doy la respuesta. Entonces, no hay competencia, no hay guerra. ¿Por qué? Sí, yo le di permiso. Pero mujer, mira, pasa esto, pasa el otro. Ah, bueno, yo no sabía. Y ahora pelean marido y mujer por causa de la decisión que le dieron al hijo. Entonces, tenemos que contrarrestar el empuje de Satanás para crear desorden en la familia y estar en contra de las filosofías huecas de este mundo. Y si hubo un castigo, también hay una restauración. Todo castigo tiene su tiempo. Y después tiene que estar restaurado. Y explicarle qué aprendiste de esta lección. ¿Para qué te sirvió? Ya les digo, muchas veces no le va a gustar. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuánta instrucción le diste a tu hijo de la palabra? Deuteronomio 6, levantándote, acostándote, sentado, caminando. Enséñale la palabra. Enséñale la palabra. ¿Por qué Dios piensa como piensa? Eso es importante. Así que Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.
Anda al supermercado y fíjate todos los consentidos que hay. Anda a un Ágape y fíjate cuántos chicos consentidos hay dentro de la iglesia. Hay que instruir, hay que enseñar, hay que ser firmes. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Por qué? Muchas veces las palabras no son, necesitan el castigo para entender. Ahora bien, Proverbios capítulo 13, versículo 24, hay una acusa a los padres que no hacen lo correcto. ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si tú no corriges a tu hijo, lo estás aborreciendo, poniéndolo en segundo lugar. No te importa. Mas el que ama, desde temprano lo corrige. ¿Ven? Yo no estoy inventando nada. Está todo aquí. Es la caja de Pandora, que tenés que abrirlo y descubrís un montón de cosas adentro. Y riquezas para tu relación. La desobediencia, la falta de respeto. A mí me enseñaron que nunca deje a mis hijos gritarle a mi esposa. No importa la edad que tengan. Tú a mamá no le gritas. Tú a mamá no la tratas así. Ni a mí ni a ella. ¿Por qué? ¿Tú quieres que te trate de la misma forma? No. Entonces respetá y serás respetado. Pero hoy tenemos chicos, el otro día. No quiero. Fue y se puso ahí. Estaban ahí con un montón de tráfico, un montón de gente. Esto fue en el aeropuerto. Y el chico ahí en el rincón, no me voy. Vamos, no me voy. Bueno, vení, dale, vamos. Que voy a... Entonces le promete cosas. Y después viene el hijo y la madre lo quiere agarrar y le pega a la madre porque no quiere. Digo, wow. Patean a la madre, escupen a la madre, muerden a la madre. Sacan la lengua. Claro, estoy hablando de otros hijos. De nuevo, no estoy hablando de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? No lo corrigieron desde temprano. Entonces, enderezar uno torcido, después que ya todos los músculos y todo el cuerpo empezó a estar mal, señores, es difícil y muy doloroso. ¿Alguna vez alguno se trató de la... ¿cómo se llama? De la espalda, esclerosis, escoriosis. ¿Sabe lo que es enderezar una escoriosis? Es doloroso. Un chico torcido va a sufrir mucho. Amonéstalo, corrígelo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Imita a Dios. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Dios. Y tengo que ser benigno, misericordioso, tengo que perdonar, pero tengo que restablecer también. Voy a terminar con esto. De 0 a 5 años es la mejor corrección que puedes tener. Si tú tienes hijos de 0 a 5 años, disciplínalo ahora. Lo hacen con los perros, ¿no? Desde chiquitos le enseñan. Y no le enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos. El primer chirrido que mi hijo dio porque la madre no le daba la leche, tenía meses, yo le di un pequeño golpe en la nalga con la mano. ¡Pum! Se paró. Paró de llorar, paró de arrabiarse. Que llore está bien, pero que se... Yo digo, ¿quién te lo enseñó? ¿Tu madre te pasó todo eso de gritar y chillar y arrabiarte porque quiere comer? Se paró. Lo hizo una segunda vez. ¡Tac! Se paró. Lo hizo una tercera. ¡Pa! Se paró. Nunca más pegó esos alaridos. Lloró. Porque sabía que eso... Sentía algo, no lo quiero sentir, lo borro. La primera vez que mi hijo se tiró al piso, al año, lo levanté y le digo, si lo volvés a hacer, te voy a tener que castigar. Lo hizo. Lo castigué. Lo volvió a hacer.
lo castigué. Nunca más se tiró al piso. Porque ella sabía lo que venía. Mi madre muchas veces dice, si haces eso te voy a pegar con la escoba, si haces esto te voy a correr con la escoba. Le dijo tantas veces que mamá, agarra la escoba y correlo, por favor. Le prometes y nunca lo haces. Toma la acción 1, 2 veces y hacelo. Es la mejor época de los 0 a 5 porque no tienen memoria de la corrección, pero les queda la corrección. Eso es interesante. Les queda la corrección, pero no tienen memoria del castigo. Cuando ya vas de 6 a 12 años, ya empieza un carácter, ya empieza una lógica, ya tengo que ser más estricto con ellos. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas ya empiezan a pensar, empiezan a hacer preguntas, empiezan a crear cosas y ya tengo que prohibirle muchas cosas que al chico le enseño. Y a veces tenés que dejarle que hagan lo que quieran y pueden llegar a lastimarse. ¿Por qué? Porque ellos quieren, ustedes vieron, cuando son chiquitos quieren probar cosas. Dicen, no. Pero si tú tienes la precaución, dices, ok, lo va a hacer, se va a caer. Pero es una caída corta. Se cae y empieza a llorar. Eso es el castigo por no obedecer a papá y a mamá. Te dijo que no, sabía que te ibas a caer. Ahora lo experimentaste en carnes. ¿Qué va a hacer después? Ya va a dudar, ya va con temor a ese hecho. A veces yo digo, los chicos les gusta meter en los enchufes cosas, ¿no? Y si no lo cerrás es un peligro. Yo digo, ¿cuánto me gustaría tener uno de bajo voltaje, ponerle ahí y cuando ellos lo meten, chao, nunca más lo meten la mano en ese lugar? O quizás podés preparar uno de esos y le decís que no y viene eso. Como los perros muchas veces se usa ese voltaje y no, ya no lo tocan nunca más en su vida y nunca van a ser electricistas después. Ya el de 13 a 18 años ya tienen un autogobierno, están formando su personalidad, tienen confundidos muchos conceptos, pasan de la niñez a ser adultos, ya empiezan medio deformados porque le crece más una mano que otra, un pie más que el otro, cometen muchos errores porque no calculan las distancias, crecen rápidamente, tienen mucho hambre, le tenés que cambiar continuamente la ropa porque ya le queda chica la que le compraste. Yo tengo un hijo que mide más, un tanto así más que yo, así que imagínate cómo crecía él. Y obviamente están cansados, hay que entenderlos, hay que ayudarlos. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ya no lo tratás como un niño, ya lo tratás como un adulto. Ya razonás más profundamente con esa persona, ya dialogás. Y sí, ahora la corrección con ellos cambia, pasa a elementos naturales. Te dije que si no estudias vas a reprobar. Se lo dijiste, se lo enseñaste. Que repruebe. Digo, vas a reprobar y te vas a lamentar. Vas a ver a tus amigos adelante y tú atrás. ¿Quieres eso? ¿Ves? Le motivas a seguir. Pero a veces no puede hacer nada. Yo era uno de ellos. Yo no estudiaba. Porque tenía una mente fotográfica. Entonces, yo subía al tranvía. En aquella época, en Buenos Aires, tenía 1 hora de viaje en tranvía y ahí estudiaba todas las materias. Llegaba, rendía y andaba bien. Pero como yo no hacía muchos trabajos dentro de la escuela que no estaba en la clase, me iba en 5 materias, en 4 materias, en 6 materias y las rendía a fin de año, sin ningún problema. Si no lo rendía a diciembre, lo rendía
en marzo, antes de entrar a la escuela. ¿Por qué? Como tenía capacidad, era vago. Me gustaba más el fútbol y otras cosas, pero como tenía mente de memoria, avanzaba en la vida. Y yo digo, ¿por qué? ¿Podía haber hecho mejor? Claro, podía haber aprendido mucho más si me dedicaba a ese tiempo. Y yo digo, wow, qué pena que no lo hice. Pero ya está, ya pasó. Yo tengo que no provocar a ira a los hijos, criarlo en disciplina y amonestación del Señor, no de los padres, y tengo que motivarlos a que paguen las consecuencias. Entonces tengo que dejar que se golpee contra la pared. ¿Nunca dijeron ustedes? No, deja que se golpee contra la pared. ¿Por qué? Porque va a aprender. Pero no lo dejes ahí. Después razoná y ayúdale a que se levante. Tiene que haber un diálogo respetuoso, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que abundar en mi hablar con esas personas. No te exasperes, no te pongas fuera de ti, no te agarres los nervios. Mi madre dice, me vas a comer el hígado. Digo, mamá, ya no debes tener nada de hígado con todo lo que te hice en ese sentido. Pero seamos pacientes, amemos a nuestros hijos. Si ya son adultos, escuchémoslos. No lo tomemos por tontos, porque tienen una vida, tienen un matrimonio, tienen hijos o no tienen hijos, están solteros, pero tienen que enfrentar la vida. Así que las redes sociales te pueden ayudar, pero también te pueden destruir. Entonces, controlen para que esa realidad, prohíbanle ver por un tiempo el teléfono, prohíbanle para hacer que hagan un ayuno digital y ver quién controla a quién. Padre, gracias por esta tarde, gracias por lo que hemos visto. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra y poner en práctica lo que ella dice. Vamos a cometer errores, pero tú nos darás la luz necesaria para hacerlo cada vez mejor. Y tendremos los sentidos ejercitados en la disciplina y en el amor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice los alimentos que vamos a participar. Amén.